Hola chicos, este tema de las condiciones ideales del mercado es un poco lo que dice acá, en esta diapositiva. El mercado tiene que tener condiciones que se denominan ideales porque en él, al mercado, tienen que asistir todos los que quieran ir, todos los que necesiten ir para, de alguna manera, eh, tener que saciar esa necesidad de ese bien determinado que está prescripto y que está ofertado por las empresas para venderlos. Entonces, al mercado tienen que ir todos los demandantes, todos los compradores, pero también en el mercado no puede faltar ese producto. Esa es otra condición ideal. O sea, todos los que ofertan ese producto tienen que tener la libertad de hacerlo y ofertar toda la oferta que tienen. O sea, no escatimar oferta. En este momento, por ejemplo, en el mercado de alimentos hay muchos productos que no están siendo totalmente ofertados, en donde los vendedores retienen esa mercadería. Es importante saber por qué lo hacen o qué es lo que buscan al retener un ofertante, qué es lo que busca al retener la mercadería y no venderla con total libertad. Ojo, en el mercado tiene que haber total libertad. Esas son las condiciones ideales. Libertad para vender y libertad para comprar. Chicos, un estudio de mercado, lo que técnicamente le dicen marketing, a veces se dice también mercadeo, se utiliza, se realiza y muchas veces los hacen los técnicos para determinar cuáles son las necesidades que tiene ese mercado, cuáles son los productos que necesitan. Muchas veces, y esto es lo más importante, no lo hablamos en el punto anterior, pero me parece que es interesante, saber la cantidad de producto que hay que producir para abastecer el mercado, para saber a cuántos hay que llegar. Y acá dice, es importante, con el objetivo puesto en reconocer el mercado, en saber cuál es el mercado, reconocer a ese mercado, y también para poder encarar la publicidad que hay que hacer para poder instalar el producto o colocarlo como uno de los más demandados. Más allá de que ya o en la realidad que vivimos hoy vemos que hay un mercado físico y vemos que hay un mercado virtual, más allá de esta cuestión clasificatoria que puede llegar a haber, sabemos perfectamente y nosotros como empresa podemos ir hacia un mercado mayorista o hacia un mercado minorista. Pero dentro del estudio de mercados hay un mercado al que yo atiendo, ese es el mercado real, y hay un mercado potencial, que es el que todavía no me compra, pero que puede llegar a comprarme en algún momento dado. Y también tengo que tener en cuenta que hay un mercado meta, o sea, ese mercado que está explicitado acá, que surge del estudio de mercado, surge del marketing, que es el mercado al que debo atender. Es el mercado al que voy a tener que llegar en algún momento dado. Y por último, el mercado real. El mercado real es el que estoy atendiendo. Es el que todavía tengo cautivo de alguna manera, si se quiere, y es el que estoy atendiendo en este momento. Muy bien. Entonces, acá en el mercado tenemos, por un lado, los compradores y por el otro lado, los vendedores. Si el mercado es normal, tiene una cantidad de gente que quiere comprar y tiene una cantidad de oferentes que quieren vender. Entonces, en el equilibrio entre esos demandantes y estos oferentes, entre el equilibrio de la oferta y la demanda, va a aparecer el precio. Esto tiene que ver con algo que seguramente ustedes ya lo vieron y ya lo estudiaron, y de acuerdo a la cantidad de demandantes que hay, va a ser el precio. Si hay muchos más demandantes que cantidad de bienes para vender, obviamente el precio va a tener que aumentar. ¿Por qué? Porque no va a haber cantidad de bienes para cada uno de los que lo demandan. Entonces el precio aumenta.
Si en cambio la industria produce tanta cantidad que abastece exageradamente a los demandantes, o sea que hay mucho más bienes de los que son demandados, el precio va a tener que bajar. ¿Por qué? Porque la industria no lo va a poder vender. Eso se llama equilibrio oferta y demanda, que luego lo vamos a ver con la ley de oferta y demanda, y tiene que ver con la formación del precio. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar la situación en la que se encuentra el mercado? Miren, en el primer punto, que habla del entorno nacional, tiene que ver la situación que se vive dentro del país, en la cuestión social, en la cuestión política y en la cuestión económica. Y ahí nosotros podemos establecer cómo se va a manifestar el mercado. Fíjese en la actualidad, en este momento en donde tenemos restricciones al movimiento de la población, obviamente el mercado se está comportando de manera diferente que si nosotros estuviéramos fuera de una cuarentena. Entonces, el mercado se encuentra deprimido, en donde hay ventas específicamente en determinados rubros, no en todos. Y de pronto hay rubros en que son muy demandantes. Por ejemplo, los artículos de limpieza son muy demandantes. Eso es uno de los puntos. El segundo punto es el sector específico en el que nosotros nos estamos manejando. Fíjense que tenemos que estudiar los cambios que también está llevando adelante la competencia. Por ejemplo, los envases. ¿En cuántos mililitros, por ejemplo, está envasado el detergente? O el detergente altamente concentrado, ¿de cuántos mililitros va? O el que está algo diluido, ¿en qué envase se lleva? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, si vemos cómo venden ellos el producto, podemos entender hacia dónde tenemos que dirigirnos nosotros y cuáles son los cambios innovadores que tenemos que hacer. Y por último, el consumidor. ¿Qué es lo que va a hacer el consumidor con el producto que nosotros estamos elaborando? ¿Cómo lo va a manipular? ¿Y qué le podemos nosotros enseñar al consumidor para que consuma más nuestro producto? Así es como nosotros tenemos que estudiar la situación de mercado.